Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos finalizando esta serie de Éxodo. Este es nuestro sermón número 169 y se titula A Dios sea la gloria. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Éxodo 40, 34 y 35. Dice la palabra del Señor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. Estamos avanzando a través de este estudio del Éxodo. Hemos ido mirando cada uno de los temas que nos propone el libro de Éxodo, cada uno de esos temas que esta historia, porque recordemos que el libro de Éxodo es una historia, que esta historia nos ha ido trayendo paso a paso. Estamos en la última parte del libro de Éxodo, donde estamos hablando de la construcción del tabernáculo, que es lo último que vemos allí en el libro. Hemos estado viendo cómo los hijos de Israel elaboraron ese tabernáculo, lo trajeron delante de Moisés, y Moisés aprueba su construcción como un trabajo muy parecido a lo que Dios había mandado hacer. Y en nuestro estudio anterior vimos la descripción de la manera en que Moisés obedeció la orden divina, ¿no? Cómo Moisés obedeció la orden divina de erigir el tabernáculo de reunión, que era haberlo levantado. Recordemos que después de haberlo traído delante de Moisés, Moisés tenía que tomar sus partes y junto con algunos de la congregación, pues armar el tabernáculo como Dios había mandado. Eso fue lo que estudiamos hace 8 días. Vimos cómo Moisés armó ese tabernáculo, lo hizo, lo puso, y no solamente lo puso, sino cómo él ministró, porque vimos que fue la primera vez que se ministró en el tabernáculo. Y el texto que nos corresponde estudiar hoy y que acabamos de leer nos narra lo que aconteció después de que se erigiera el tabernáculo, después de armado, después de que Moisés lo puso todo en su sitio y ministró por primera vez algunos de todos sus muebles, prendió las lámparas, se hizo todo lo que vimos hace 8 días. Pues ¿qué pasó después? Es la pregunta. Pues el texto que estamos estudiando hoy nos lo está aclarando. ¿Qué pasó después de que se armó todo el tabernáculo y que se hizo el santuario? Dice el texto que estamos leyendo, dice que la nube, que era esa manifestación gloriosa de Dios, la manifestación visible de su presencia, esa nube de Dios, la misma nube que los había guardado por el camino. Recordemos que no es la primera vez que vemos la nube dentro del relato del Éxodo, sino que la hemos visto a través de toda la historia del Éxodo, cómo Dios los guardó a su pueblo allí en el camino del desierto a través de la nube, cómo los guardó del pueblo egipcio cuando estaban saliendo de Egipto. Recuerden en el mar, cuando los hijos de Israel estaban saliendo, pues la Biblia dice que la nube se puso entre el campamento de los hijos de Israel y los egipcios. Y esa misma nube que había también descendido sobre el monte Sinaí cuando Dios estaba dando las leyes, esa misma nube es la que aquí dice la Biblia se está alzando del monte Sinaí, está posándose sobre el tabernáculo, ¿no? Estaba allí poniéndose sobre el tabernáculo, sobre aquel tabernáculo que los hijos de Israel habían hecho, habían elaborado, que hemos estado estudiando, y que ilustra el Evangelio. Recordemos que nosotros hemos estado viendo que el tabernáculo ilustra los principios fundamentales del Evangelio, pues la nube de Dios, la gloria de Dios, desciende sobre aquel tabernáculo que ilustra el Evangelio. Y eso es algo maravilloso y es algo que nos lleva a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Nos lleva a preguntarnos por qué la nube se posó sobre el santuario y lo llenó de tal manera que ni siquiera Moisés pudo entrar, dice el texto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió esto que la nube desciende sobre el tabernáculo, lo llena de esa manera y dice el texto que ni siquiera Moisés pudo entrar? ¿Qué estaba queriendo mostrar Dios a su pueblo con este acto que vemos aquí, con esta manifestación de su gloria?
con esta manifestación de su poder, ¿no? ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios o qué nos estaba queriendo enseñar a través de ese acto de tomar la totalidad del santuario y llenarlo con su gloria, ¿no? A través de este estudio, pues precisamente tratamos de establecer lo que Dios está transmitiendo eh, con esta manifestación. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que Dios nos transmite con esta manifestación de su gloria en el santuario? Y básicamente podemos resumirlo en tres principios que vamos a estar estudiando hoy. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en, en esta mañana. Esos tres principios que nos enseña Dios a través de esta manifestación de su gloria. Entonces podemos decir, y vamos a comenzar con esos tres principios. Lo primero que Dios está diciendo a través de esta manifestación de su gloria en el santuario es que el santuario es de Dios, ¿no? Él está diciendo, este santuario es mío, ¿no? Nosotros vemos que el texto empieza diciendo que la nube, que es la manifestación visible de su presencia, se puso sobre el santuario. Y recordemos que cuando nosotros hablamos del santuario, muchas veces pensamos que el tabernáculo era algo pequeño, que era algo, digámoslo así, como una casa hoy en día, ¿cierto? Como eh, una, un lote. Hoy en día aquí, por ejemplo, en Colombia lo habitual es que un lote sea más o menos de 6 por 12 y eso es ya bastante grande. Y algo así es lo que nos imaginamos cuando vemos, cuando hablamos del santuario, ¿no? A veces en los dibujos, en lo que se muestra en el tabernáculo se ve algo como muy pequeño. Sin embargo, pues recordemos que nosotros hemos estado estudiando el tema del santuario, del tabernáculo, y cuando nos referimos al santuario nos estamos hablando de una edificación de 45,7 metros de largo por 22,8 metros de ancho. Recuerdan que lo vimos cuando estudiamos el atrio, cuando estudiamos todo lo que era el tabernáculo. Es decir, estamos hablando de un lugar bastante amplio, bastante grande. Y cuando nuestro texto dice que la nube cubrió el santuario, pensemos entonces cuán grande fue esa nube que cubrió el santuario. O sea, tratamos de meternos un poco en lo que nos está narrando el escritor del libro de Éxodo y tenemos que mirar esa amplitud de la nube que llena, dice la Biblia, que cubre todo lo que es el tabernáculo, ¿no? Y es interesante la palabra que usa el Señor allí acerca de cubrir, porque la palabra cubrir que encontramos en el texto también se traduce como cobijar, como refugiar, ¿no? Como guardar. Y esa palabra nos da la idea de tomar algo que es propio, tomar algo que es mío, ¿cierto? Es como si Dios estuviera levantando su mano y estuviera posándola sobre el santuario y diciendo, esto es mío, la está guardando, la está cubriendo con su mano y prácticamente vemos a Dios allí haciendo este acto diciendo, esto es mío, ¿no? Guardándolo, cubriéndolo, tomándolo porque es suyo. Y esa idea no es nueva para nosotros dentro de este estudio que estamos haciendo del tabernáculo, porque ya habíamos visto anteriormente, ya hemos estado llegando a esa conclusión hace unos domingos, de que el dueño del santuario es Dios, ¿no? Él es el dueño, y si nosotros recordamos desde el principio hemos dicho que suya fue la idea de hacer el santuario, recordemos que esto no fue idea de Moisés. Recordemos que Moisés no dijo, bueno, yo voy a hacer un santuario para que Dios muera allí. Se me ocurrió a mí, no, sino que vemos nosotros que Dios es el que ordena el santuario. Desde el principio vimos que Dios es el que ordena la construcción del santuario. Entonces podemos decir que la idea fue suya, ¿cierto? Pero también su diseño, ¿cierto? El diseño del tabernáculo fue suyo, no solo de forma general, es decir, Dios no dijo, hágame un santuario y ya, no, sino que Dios estableció cada uno de sus detalles. Todo el diseño del tabernáculo es de Dios. Todo el diseño del santuario viene de la mano de Dios, viene del diseño divino. Y lo mismo podemos decir del evangelio que ilustra este tabernáculo. Recordemos que a través de todo lo que hemos estado estudiando, el tabernáculo nos muestra los principios del evangelio. Cuando hablamos del tabernáculo, tenemos que hablar del evangelio y lo que podemos decir es que lo mismo, de igual manera que el santuario es de Dios y Dios está diciendo ese santuario es mío,
También tenemos que decir que el Evangelio es de Dios, ¿no? Dios también extiende su mano sobre el Evangelio, sobre aquella realidad que está transmitiendo el santuario, que es el Evangelio, y está diciendo, ese Evangelio es mío. El plan eterno de redención es de Dios, completamente. Nosotros sabemos que el Evangelio no es simplemente lo que nosotros vemos o estamos viendo ahorita con nuestras conversiones, con la conversión de las personas que Dios ha escogido. No es algo de ahora, no es algo simplemente de este tiempo, no es algo simplemente de la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros vemos toda la historia de redención, es el cumplimiento del desarrollo de un plan eterno, y ese plan eterno es de Dios, ¿no? Y eso es lo interesante de este texto. Este texto nos muestra que el Evangelio es de Dios, y el Evangelio parte del decreto de Dios, de la eternidad, en donde Él decretó la redención de su pueblo, y nosotros vemos que todo esto es de Dios. De Dios es el plan, de Dios es la provisión para que ese plan se desarrolle, y nosotros vemos en la Biblia que todo el Evangelio es de Dios. Miremos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Miren lo que dice versículo, estos versículos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren ese texto tan hermoso que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. Y nosotros podemos ver que el apóstol nos habla de un plan eterno, ¿no? El plan eterno de Dios. ¿Establecido desde cuándo? Dice el texto. Desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan, dice el apóstol, fue elaborado por Dios en la eternidad. Fue elaborado por Dios, por el Dios eterno en la eternidad, antes de que el tiempo empezara a contar. Y en su providencia, Dios no solamente hizo el plan, sino que en su providencia lo ha logrado poner en marcha. Es decir, Dios es el que lo pone en marcha. Y Él es el que hace que ese decreto se cumpla. Es decir, Dios hizo el plan, pero también la Biblia enseña que Dios mismo es el que hace que ese decreto, que ese propósito suyo se cumpla, ¿cierto? Que todo el plan de redención salga como Dios mismo lo había planeado desde el principio. Por ejemplo, leemos nosotros en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, dice la Biblia, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, miren, el texto es muy claro, ¿no? Él dice que Jesús nace allí de María, la Virgen, ¿cierto? Era una mujer virgen, y nos muestra que ese era el propósito de Dios, que Jesús naciera, que su nombre fuese Jesús. ¿Por qué? Porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Dios hizo que el propósito eterno, que su decreto eterno se cumpliese al pie de la letra, se cumpliese tal y cual Dios lo había dicho, decretado en la eternidad. Y esa misma providencia que ha hecho que las cosas que Dios decretó se cumplan conforme a su propósito eterno de redención, es la misma providencia que actúa y hace que el plan se cumpla completamente. Es decir, que lo que falta del plan de redención se cumpla, porque todavía falta muchas cosas en el plan de redención. Todavía faltan muchas personas por salvar en el plan de redención, pero todo eso se cumplirá conforme a lo que Él ha establecido por la providencia de Dios mismo. Miren cómo todo el plan, todo el desarrollo de ese plan y todo lo que acontece es de Dios, y no podemos decir que algo de eso es nuestro. Miremos lo que dice Apocalipsis 21, versículos del 1 al 5. Miren lo que dice. Dice, y vi un cielo nuevo
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego dice el 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Miren ese texto cómo nos habla acerca del futuro glorioso de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿por qué podemos estar seguros que esto se cumplirá? Porque el que empezó la obra, él mismo la terminará. Y es lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo en este punto. El Evangelio es de Dios, ¿cierto? Es de Dios, tanto en su plan como en su desarrollo y su cumplimiento final es de Dios, ¿no? El Evangelio es de Dios. Notemos cómo el apóstol Juan ve todo esto y habla de ello en pasado. Si se dan cuenta, Juan en su revelación de Apocalipsis, él habla en pasado y Juan está viendo algo que sin ninguna duda pasará porque es Dios quien lo ha establecido. Todas estas cosas pasarán porque es Dios el que las ha decretado. Es su evangelio, Él lo decretó, Él lo planeó y Él mismo hará que todas estas cosas pasen. Aquí vemos que finalmente, al igual que cuando comenzamos a hablar del tabernáculo en medio del campamento, los creyentes morarán con Dios. Miren que ese es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese va a ser el propósito final. Miren cómo el Evangelio que ilustra el tabernáculo empezó hablándonos de esto precisamente y cuando termine todas las cosas pues seguirán hablándonos de esto, de la morada de Dios con los hombres. Ahora, que el Evangelio sea de Dios tiene para nosotros unas implicaciones prácticas y yo quiero que resaltemos eso en medio de este estudio. O sea, es hermoso poder estudiar toda esta doctrina, pero toda esta doctrina tiene que llevarnos a alguna práctica, ¿no? Tiene que llevarnos a algunas implicaciones prácticas para nuestra vida. Y yo quiero, en cada uno de estos puntos, hablar de esas implicaciones prácticas para nosotros. Ahora, que el Evangelio sea de Dios tiene implicaciones prácticas para nosotros. ¿Cuáles implicaciones? Podemos hablar primeramente de que tenemos nosotros, al decir que el Evangelio es de Dios, estamos diciendo que no es nuestro, ¿no? Que nosotros no somos dueños, que nosotros no somos los dueños del Evangelio. Es decir, que no tenemos ninguna autoridad sobre él. Miren lo que implica decir que el Evangelio es de Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre él. No podemos cambiarlo, no podemos alterarlo, no podemos modificarlo para que sea agradable al oyente, porque el Evangelio es de Dios. Y ese es un problema de la iglesia contemporánea, que en su humanismo y en su afán de quedar bien y en su afán de agradar a las personas, intentan hacer el culto, la predicación agradable al hombre, ¿cierto? Y tratan como de cubrir todas las necesidades y los deseos de los hombres para hacer el culto, para predicar el evangelio, y de esta manera pasan por encima de la fidelidad al texto bíblico, ¿no? Entonces ellos prefieren agradar al hombre que ser fieles al texto. Es decir, hay muchos que hoy en día prefieren no hablar de temas que la Biblia habla para que la gente esté bien, ¿cierto? Prefieren no decir las cosas como la Biblia las dice para que las personas estén a gusto. Pero eso, según lo que estamos viendo aquí y entendiendo que el Evangelio es de Dios, eso está prohibido para nosotros. Dios no nos ha dado ninguna autoridad para cambiar las cosas, no podemos modificar nada y el Evangelio es lo que Dios quiso que fuese y así debemos enseñarlo. A la iglesia contemporánea parece que no le ha quedado claro, mis hermanos, que el Evangelio es de Dios, que no es nuestro y que no podemos hacer con él lo que querramos. Dice Isaías capítulo 8 versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y ese es un texto muy hermoso del profeta Isaías, donde él claramente dice que si no enseñamos, lo que enseñamos no está conforme a lo que Dios dijo, pues es porque no nos ha amanecido, ¿cierto?
es porque no hemos nacido de nuevo y porque no estamos haciendo la obra de Dios. Otra cosa que podemos decir con respecto a esto es que aunque nosotros no somos los dueños, porque la Biblia nos deja muy claro que nosotros no somos los dueños del Evangelio, Dios sí nos ha encargado a nosotros su Evangelio. Y eso es algo curioso porque si bien no es nuestro, no podemos decir que es nuestro, sí se nos ha encargado. Es decir, nosotros fuimos hechos administradores de los misterios de Dios, dice la Biblia, ¿cierto? Administradores del Evangelio, administradores o heraldos también nos dice la Biblia, o como el apóstol Pablo dice, embajadores, ¿cierto? De el Evangelio. Y esto, aparte de ser un privilegio, porque es un privilegio, podemos decir que es un privilegio que Dios nos haya escogido para esa labor. Aparte de ser un privilegio, pues también es una gran responsabilidad. También constituye una responsabilidad enorme, pues hoy en día debemos nosotros responder por el Evangelio delante de Dios. Un día Dios nos pedirá cuentas de lo que hicimos con el Evangelio que Él nos encargó. Y la pregunta es, ¿lo estamos predicando conforme a lo que Dios dijo? ¿O estamos haciéndole cambios? ¿Estamos siendo fieles a lo que Él mandó? ¿Estamos enseñando conforme a lo que Él nos dijo? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos conforme al Evangelio? También esto es para nosotros los padres, porque los padres somos los que discipulamos a nuestros hijos. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos conforme a lo que dice el texto, lo que dice la escritura? ¿O estamos haciendo caso a la psicología moderna que nos propone educar a nuestros hijos alcahueteando su pecado y dejándolos vivir en su inmoralidad? La Biblia nos llama a nosotros a predicar el Evangelio fielmente. Entonces, es algo importante también dentro de la aplicación de este primer punto. El dueño es Dios. Y eso nos hace a nosotros administradores que tendremos que dar cuentas un día. Ahora, ¿qué nos pedirá Dios? ¿Por qué nos pedirá Dios cuentas? Yo les pregunto, ¿por qué nos pedirá Dios cuentas? ¿Nos pedirá cuentas por los resultados? No. Obviamente que por los resultados no nos va a pedir cuentas porque los resultados dependen de quién, de Dios mismo, ¿cierto? No de nosotros. Los resultados dependen de Dios. Nosotros predicamos, pero que una persona sea salva, eso es de Dios. Así que Dios no nos va a pedir cuentas por los resultados. Dios nos va a pedir cuentas por lo que sí nos encargó, que es la predicación de su evangelio, que es enseñar el evangelio. Lo mismo pasa con los hijos. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a nuestros hijos, a enseñarles, ¿cierto? A hacer nuestro papel de enseñar, de disciplinar y de dar ejemplo, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos esto y nuestros hijos son tercos y andan obstinadamente en su pecado, pues nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Lo mismo como iglesia, estamos predicando, estamos llamando a la gente al arrepentimiento, estamos invitando, porque esa es nuestra parte. Del resultado se encarga Dios. Nosotros no podemos dar cuenta del resultado porque no es nuestra labor, pero sí el enseñar, sí el predicar y sí el proclamar las buenas nuevas. Segunda de Pedro. Finalmente yo quisiera decirles también otra aplicación de este primer punto, que en donde decimos que Dios es el dueño del Evangelio. Otra aplicación es que podemos nosotros estar seguros del cumplimiento, mis hermanos, de su decreto eterno. Podemos estar seguros del cumplimiento de su decreto. Si, como dijimos, Dios es el que planeó, pero también el que providencialmente ejecuta en medio de todas las cosas, pues entonces nosotros podemos estar seguros. El cumplimiento del decreto de Dios dependiera de nosotros los hombres, tendríamos muchas razones para dudar de su cumplimiento. Si dependiese de nosotros los hombres, tendríamos muchas razones para dudar de que todas esas promesas de Dios se cumplan algún día. Pero la Biblia nos enseña, y lo que nos está enseñando este primer punto, es que nosotros podemos confiar en su decreto, confiar en lo que Él ha establecido, lo que Él ha prometido en su palabra, porque Él mismo, el que planeó, es el mismo que desarrolla en el tiempo y el mismo que hace que se cumpla conforme a lo que Él ha establecido. Así que nosotros podemos estar confiados, y eso es maravilloso, podemos confiar en las promesas de Dios, pero no en las promesas de los hombres por allí que dicen que es la promesa de Dios, ¿cierto? Porque hay por ahí algunos que están diciendo que Dios ha prometido casa, carro y beca, y que Dios ha prometido esto, aquello y lo otro, pero la Biblia dice que Dios cumplirá lo que Él sí ha prometido. Dios hará que todo salga como Él ha dicho, ¿cierto? Y eso es muy importante porque nosotros los creyentes podemos descansar en ese hecho precioso. Dice 2 de Pedro 3:3.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia, en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Estamos seguros, no nos parece, estamos seguros de que vienen cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Entonces, ese primer punto nos dice, Dios es el dueño. Lo segundo que Dios está diciendo a través de esta manifestación de su gloria en el santuario es que el santuario es por Dios. Ojo, el primer punto era que el santuario es de Dios. El segundo punto dice que el santuario es por Dios. Y cuando decimos por, nos referimos a la causa o la razón de que haya evangelio o de que haya un santuario, ¿cierto? La causa o razón por la que hay un santuario, por la que Dios mandó hacer un santuario, es el mismo Dios. Nuestro texto continúa diciendo que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y nosotros pues realmente no podemos entender cómo se vio eso o cómo fue eso realmente, porque aquí nos hablan de dos cosas. Nos hablan de la nube descendiendo y posándose sobre el santuario, que fue lo que vimos en el primer punto, pero también dice que la nube, que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y eso es interesante, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo podemos entenderlo, imaginarlo en nuestra mente? No entendemos, ¿cierto? Porque la Biblia no lo describe exactamente qué era lo que se estaba viendo allí acerca de la gloria que llenó el santuario. Unos dicen que fue un resplandor que llenó todo el santuario, otros dicen que un fuego, como el semejante al de la zarza, que no consume, sino que simplemente se ve, había llenado todo el tabernáculo. Pero sea lo que haya sido, que se haya visto allí, lo que podemos estar seguros o lo que podemos ver que el texto está diciendo es que Dios llenó el santuario. Y si nosotros pensamos un poco en cómo comenzamos nuestro estudio del santuario, pues recordaremos que ese era el propósito para el cual Dios había hecho un santuario. Dios tenía un propósito por el cual hacer el santuario era el mismo. Así empezó nuestro estudio. Recuerdan en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Con esto empezamos nuestro estudio del santuario, ¿cierto? Con este texto que nos dice el por qué. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios nunca dijo que la razón del tabernáculo era el hombre. Él nunca dijo que la razón del tabernáculo era el hombre. No, él siempre habló de sí mismo cuando se refirió al tabernáculo. Y nosotros podemos leer muchos textos, pero quiero leer uno que está en Éxodo 29, 43 al 46. Dice el texto, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Miren, Dios ya lo había prometido. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean, dice, mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Y ese texto es maravilloso porque como podemos ver, el tabernáculo era el tabernáculo, el santuario de Dios, su habitación, y sus ministros, los ministros que hacían el trabajo allí dentro de la obra, eran sus sacerdotes. Miren que Dios está diciendo para que sean mis sacerdotes. Y nosotros lo que vemos es que todo el santuario operaba en relación a Dios, porque el propósito del santuario era Dios mismo. Esta escena donde Dios llenó el tabernáculo con su gloria no es otra cosa que el cumplimiento de la causa por la cual se había edificado el santuario. Es el cumplimiento de la causa por la cual se había edificado el santuario. Se hizo un santuario por Dios, ¿cierto? Y ahora Dios lo está habitando. Es lo que está ocurriendo allí en ese texto que estamos estudiando. Y así como la razón del santuario fue Dios, también podemos decir que el evangelio que el santuario ilustra, pues también podemos decir que es por Dios, ¿cierto? El evangelio es por Dios y no por el hombre, ¿cierto? La razón de que haya un evangelio es Dios y no el hombre. Y en todo nuestro estudio del tabernáculo, ustedes recordarán, hemos entendido esto,
que la razón de que haya un evangelio es Dios y no el hombre. Todo el santuario y su mobiliario, el ministerio ofrecido en él, todas las cosas que hacen parte del santuario, pues manifiestan y exaltan los atributos de Dios. De eso hemos estado hablando en nuestro estudio del santuario. Manifiestan y exaltan las perfecciones de Dios, su obrar santo, manifiestan quién es Dios. Todo lo que es el tabernáculo, recordemos que en el tabernáculo está su ley, ¿cierto? Recuerdan, la ley está allí en el cofre santo, en el arca, ¿cierto? Pero también vemos que todos esos elementos que hacían parte del santuario manifiestan esos atributos y esas perfecciones y ese obrar de Dios. Y en todo lo que hemos estudiado con respecto al tabernáculo se resalta su sabiduría, su bondad, su misericordia, su gracia, pero también se resaltan aspectos de su carácter que a veces las personas no tienen en cuenta o que no son tan afines a ellas, y es su justicia, su juicio, por ejemplo, el hecho de que Dios hace un juicio, su santidad, su soberanía, todas estas cosas las vemos dentro del santuario. Es lo que hemos estado estudiando durante estos años, que hemos visto el santuario, hemos conocido el carácter de Dios y se nos ha manifestado el carácter de Dios a través del Evangelio que ilustra el tabernáculo. El Evangelio manifiesta el ser y el obrar de Dios, y por eso, mis hermanos, cuando alguien intenta cambiar el Evangelio, así sea en una pequeña parte, pues está pervirtiendo la imagen de Dios. Si cambiamos el Evangelio, estamos pervirtiendo la imagen de Dios. Estamos enseñando que Dios es lo que no es. Por ejemplo, hoy en día hay personas que predican un Evangelio carente de justicia. Y si predicamos un Evangelio carente de justicia, estamos diciendo que Dios no es justo. Otros predican un Evangelio carente de la soberanía de Dios, donde no está la soberanía de Dios por ningún lado. Prácticamente se han endiosado al hombre dándole la soberanía a él en el Evangelio, como si él fuera el determinante de su salvación. Pero la Biblia nos enseña que es Dios el que determina la salvación como soberano. Si enseñamos un evangelio carente de soberanía, pues entonces estamos diciendo que Dios no es soberano. Miren lo delicado que es cambiar el evangelio, ¿cierto? No es hacer unos pequeños cambios para que la gente venga, sino que es nosotros manchar el nombre de Dios, pervertir la imagen de Dios, enseñar de Dios como no enseña la Biblia. Así que debemos nosotros recordar que a través de todo nuestro estudio hemos aprendido que el plan eterno de redención existe porque Dios es justo, porque Dios es santo y porque Dios es ley. Hay un plan de redención por Dios, por Él. Él es la causa, Él es la razón de que haya un evangelio. Dios es justo, es santo, Dios es ley. Y es por esa justicia perfecta y esa santidad incorruptible y esa legalidad de Dios soberano que Cristo como sustituto tuvo que ir a la cruz. Es por esa razón que Cristo tuvo que ir a la cruz, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios es ley. La razón del Evangelio es Dios. Las buenas nuevas que dice la Biblia, las buenas nuevas que se escuchan, no son el evangelio de las bendiciones humanas, como algunos lo han querido expresar, como algunos lo predican hoy. No, el verdadero evangelio, las verdaderas buenas nuevas, son el evangelio de la gloria de Dios. Así lo dice la Biblia. El evangelio es el evangelio de la gloria de Dios. Segunda a los Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Este es el Evangelio, lo que está hablando Pablo aquí, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren que el apóstol Pablo apunta a Dios como la causa, apunta a Dios como la razón de que haya Evangelio y que nosotros hayamos sido iluminados con la luz del Evangelio. Ahora, que el Evangelio sea por Dios tiene también unas implicaciones prácticas para nosotros. Que el Evangelio sea por Dios tiene unas implicaciones prácticas para nosotros. Primeramente, podemos decir que nosotros y nuestra situación no son la causa. Si Dios es la causa del Evangelio, si Dios es la razón del Evangelio,
la razón de que haya un evangelio, pues tenemos que decir que nosotros y nuestra situación no es la causa, ¿cierto? Y eso es importante, mis hermanos, porque cuando no se entiende o no se tiene claro esto, se predica un evangelio en razón del hombre. Un evangelio en razón del hombre, que no es real, que no es genuino y que no es lo que dice la Biblia. Porque el evangelio no es en razón del hombre, es en razón de Dios. El evangelio en razón del hombre hace que los creyentes se vean a sí mismos como el centro de la historia, ¿cierto? Se vean a sí mismos como los grandes, como el centro de atención en medio del evangelio. Como que es que el evangelio funciona por ellos, como que Dios está por ellos, como que Cristo vino solamente, exclusivamente por ellos, ¿cierto? Y eso los pone en una posición que no es la que la Biblia enseña, que no es real. Las personas empiezan a ver a Dios como su siervo, como aquel que les va a hacer y les va a realizar todos sus deseos. Y hoy en día hay mucho cristiano así, mucho cristiano que ve el Evangelio en razón de sí mismo y a Dios como su siervo. Y eso es lamentable, ¿no creen ustedes? Porque la Biblia no nos presenta el Evangelio así. Nos presenta todo lo contrario, que Dios es el rey, que Dios es el dueño, que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Muchas veces uno ve en la actualidad personas que creen que son el centro de la historia y se disgustan porque Dios no les cumple todos sus deseos. Y muchas veces nosotros caemos también en eso. Nosotros decimos que somos bíblicos, profesamos un evangelio bíblico, pero muchas veces en la práctica estamos nosotros esperando que Dios sea nuestro siervo y nos cumpla todos nuestros deseos. Y eso es una mala aplicación de la doctrina, porque estamos diciendo entonces que nosotros somos los dueños, que nosotros somos la razón, pero la Biblia nos enseña que la razón es Dios. El Evangelio en razón del hombre trae una gran cantidad de personas. Eso sí, cuando usted predica el Evangelio en razón del hombre, muchos son los que vienen. Cuando usted dice que venga, que Dios le va a dar esto, aquello, lo otro, pues muchos son los que vienen, ¿no? Muchos son los que atraen este Evangelio en razón del hombre. Sin embargo, al final, las personas terminan abandonando la iglesia cuando ven la realidad. La realidad es que el Evangelio no es por el hombre, sino es por Dios. El Evangelio en razón del hombre no es lo que la Biblia enseña. Si somos verdaderos creyentes, sabemos que el Evangelio es por Dios. El Evangelio es por Dios, no por nosotros. Y que somos nosotros los siervos que estamos llamados a complacer a Dios. Es lo que la Biblia enseña. Nosotros somos los siervos que estamos llamados a complacer a Dios. No al revés. El Evangelio no es Dios desvelado por nosotros, no. El Evangelio es para la gloria de Dios. En el Evangelio nosotros no somos los reyes y Dios es el siervo, no. En el Evangelio Dios es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y si nosotros vemos el Evangelio en razón del hombre es insostenible. Es insostenible porque la realidad es que en este mundo pasamos situaciones difíciles. La realidad es que en este mundo los creyentes tenemos aflicción y Jesucristo nos lo advirtió. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Miren tan hermoso. El Señor nos dice, confíen, tranquilos, yo he vencido al mundo. Pero Él nos manifiesta, en el mundo tendrán aflicción. Y es por eso que el Evangelio en razón del hombre es insostenible. Los que predican un Evangelio en razón del hombre prometen cosas que sencillamente no se van a cumplir. Que sencillamente no son lo que Dios dijo y por eso no tenemos garantía de ello. No podemos nosotros predicar un Evangelio en razón del hombre. Miren, eso atrae a la gente, pero después se van, en medio de las situaciones difíciles se van. Miren ahorita con lo de la pandemia lo que ha pasado. ¿Cuántas personas que decían ser creyentes se han alejado de la iglesia, se han alejado de Dios, se han alejado de los pastores? Porque ellos esperaban que Dios les diera de todo, que todas las cosas fueran perfectas, que nada en este mundo les faltase, como lo habían prometido muchos de sus maestros. Y resulta que ahorita en medio de la pandemia pues hubo dificultades, la economía estuvo un poco difícil y en muchos hogares pues obviamente se vio esa situación difícil. Algunas personas perdieron su trabajo y todas estas cosas.
Y esas personas que pensaban que el Evangelio era en razón del hombre, pues se decepcionaron de Dios. Sin embargo, los que entendemos que el Evangelio es en razón de Dios, hemos visto la provisión de Dios en medio de todas las cosas. Sí, en medio de las dificultades vemos a Dios. En medio de las situaciones difíciles vemos a un Dios que está allí, que nos sostiene, que nos guarda. Porque aunque el propósito no somos nosotros, aunque la razón más bien del Evangelio no somos nosotros, lo que sí entendemos es que en la Biblia vemos que Dios está con su pueblo, nos provee, nos sostiene, nos ayuda y que Dios nos cuida en medio de todas las situaciones. Pero cuando el hombre piensa que el Evangelio es por causa de él, entonces él se cree el Señor, él se cree el dueño y ve a Dios simplemente como un medio para alcanzar sus fines. Y nosotros debemos reflexionar si somos creyentes verdaderos, sabemos que el Evangelio es por Dios y no por nosotros, y que somos nosotros los siervos que estamos llamados a complacer a Dios, que es nuestro Señor. El Evangelio en razón de Dios es el Evangelio bíblico. No podemos predicar un Evangelio en razón del hombre porque no somos humanistas, sino que somos cristianos bíblicos. Otra implicación de que el Evangelio existe en razón de Dios es que la razón de la vida del creyente es Dios y no nosotros. La razón de nuestra vida en esta tierra es Dios y no nosotros. La razón de nuestra vida no podemos ser nosotros. La razón de nuestra vida no pueden ser nuestros hijos, no puede ser nuestra esposa. La razón de nuestra vida no puede ser nuestro trabajo, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras empresas. La razón de la vida del creyente debe ser Dios. La razón de nuestra vida es Dios. La razón de la vida del creyente debe ser Dios, su Señor, su Salvador. Eso es algo que nos debe quedar claro en esta enseñanza. Si Dios es la razón del Evangelio, entonces la razón de la vida del creyente debe ser Dios. Vivimos equivocadamente cuando vivimos en razón de nosotros mismos. Vivimos equivocadamente y eso es importante. Les quiero dejar un texto que está en Lucas 12:15 que nos recuerda esta verdad al 21, que nosotros no debemos vivir para nosotros porque estaríamos equivocados, estaríamos haciéndolo mal. Dice Lucas capítulo 12 versículos 15 al 21, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, pero no es rico para con Dios. Y eso es importante. Aquí nos está mostrando, vivimos equivocadamente cuando la razón de nuestra vida somos nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, ¿qué nos va a quedar? El creyente vive en razón de Dios y de su reino, y por eso trabaja, por eso tiene hijos, por eso cría a sus hijos en la fe, y por eso vive en justicia, y por eso hace todo lo que hace. Esa debe ser la razón, por eso el Señor nos dice, la razón de nuestra vida debe ser Dios. Lucas capítulo 12, versículo 29 al 31 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Qué lindo. Porque aquí no nos están hablando de no trabajar, ¿no? Aquí no nos están hablando de no proveer. El texto no está diciendo que no trabajemos, sino que lo hagamos por Dios. Aquí nos están hablando de la causa, de la razón. ¿Cuál es la razón? Si es el reino de Dios,
las cosas vendrán por añadidura. Si trabajamos por el reino, Dios se encargará de nosotros. Eso está en la Biblia, está en la vida real de todos los que dependemos de Dios. Si dependemos de Dios, vamos a ver esa realidad preciosa en nuestras vidas. Vamos a ver la provisión de Dios. Vamos a ver que, como dice el texto, todas las cosas serán añadidas. Y eso es importante. Nosotros debemos descansar en Dios porque el Evangelio es por Dios. Nuestras vidas como creyentes son por Dios. Estamos aquí por Dios. La causa y el propósito nuestro es Dios. Y lo tercero que está diciendo Dios a través de esta manifestación de su gloria allí en el tabernáculo, en el santuario, es que el santuario es para Dios. Entonces, primero dijimos que el santuario es de Dios. Lo segundo dijimos el santuario es por Dios. Y lo tercero estamos diciendo que el santuario es para Dios. Y aquí quisiera leerles el versículo 35 de nuestro tema, que dice Éxodo 40:35, dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y es interesante la manera en que lo describe este texto, ¿no? Lo que pasó allí, ¿no? Porque estamos diciendo que el santuario es para Dios. Y cuando decimos para, ya no estamos hablando de la razón, de la causa, sino que estamos hablando de la finalidad y el objeto. Cuando hablamos de que el Evangelio es para Dios, estamos hablando de la finalidad y el objeto de que haya un santuario. Y nuestro texto termina diciendo, aquí en este texto que acabamos de leer, que la gloria de Jehová llenó por completo el santuario, de forma que ni siquiera Moisés podía entrar. Ni siquiera Moisés podía entrar al santuario. ¿Por qué? Es interesante este texto, ¿no? Aunque el texto registra la imposibilidad de que Moisés pudiera entrar, no lo describe como un inconveniente. Miren que ese no fue un inconveniente. Eso no fue un inconveniente para Dios, no, al revés. Eso fue algo que Dios planeó y que Dios hizo. Dios llenó el templo de tal manera que Moisés no entrara, punto. No entra ningún hombre. Y eso es interesante. Prácticamente no estaba Moisés pudiendo hacer parte de esa inauguración, digámoslo así, de ese comienzo del santuario. Y lo que vemos allí en ese texto es que se estaba inaugurando el santuario y Dios se estaba presentando no solo como la razón de esa edificación, sino también como el fin, como el objeto por el cual se hizo ese santuario. Y por eso, en esa presentación de Dios como el fin, como el objeto del santuario, pues no cabía el hombre, ¿no? Recordemos que el oficio del hombre en el santuario era servir, ¿cierto?, a Dios. Así que cuando Dios está manifestando el fin de ese santuario, pues Él se muestra solo llenando todo el santuario. Y en todo nuestro estudio del tabernáculo que hemos hecho, pues hemos dicho lo mismo. Todo el culto, el sacrificio, el sustituto, el ministerio sacerdotal y todo lo que se hacía en el santuario tenía un objeto, y ese objeto era la gloria de Dios. Tenía un objeto y una finalidad, que era Dios y su gloria. Y de la misma manera hemos dicho que el evangelio que ilustra ese santuario tiene como objeto y finalidad la gloria de Dios. El evangelio tiene como objeto, tiene como finalidad, tiene como objetivo la gloria de Dios. Existe un plan eterno que hemos estado viendo en los anteriores puntos. Existe un plan que se hizo antes de la fundación del mundo, un plan eterno, con el fin de exaltar a Dios, de exaltar su santidad, de exaltar su justicia y de poner en alto su ley. Eso es lo que hemos dicho. El evangelio existe para Dios, para exaltar sus atributos, para exaltar sus perfecciones. Ese es el objeto, ese es el objetivo, el fin. No solamente del santuario, sino también obviamente del evangelio. Porque la Biblia nos muestra que el fin del evangelio, que al final de la historia de redención, pues Dios será glorificado. Ese es el final de toda la historia de redención. Dios será glorificado. Todo esto tiene un fin y un propósito, que es Dios y su gloria. Al final Dios será glorificado. Y será glorificado tanto en los que se salvan, recuerdan que lo hemos estado estudiando, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Será glorificado tanto en aquellos que fueron redimidos y salvados como en aquellos que experimentan el juicio por causa de sus pecados.
Al final Dios será glorificado. Y nosotros vemos que Dios será glorificado en los que se salvan. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, dice la palabra. Recordemos que aquí vemos esa imagen de lo que pasa en el cielo, de lo que pasa con el Señor. Y dice aquí en Apocalipsis 5, del 9 al 10, dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, dice, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Miren ese cántico que están expresando aquí la iglesia. Dice, tú eres digno porque tú nos has redimido. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren ese texto. Es una alabanza por la salvación, porque Dios nos ha redimido, porque Cristo nos redimió, porque esa redención que se ilustra allí en el santuario se efectuó por la gracia de Dios para su pueblo. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Eso va a ser al final. Miren cómo la relación que hay entre el santuario, que vimos que nosotros que era un lugar de gozo, de gloria. ¿Recuerdan cuando la gente se reunía en el santuario, el sacerdote ministraba, ofrecía la sangre y al final lo que había era regocijo? ¿Recuerdan? Que leímos un texto donde dice que cuando el pueblo de Israel entraba en el santuario, lo que había era regocijo, se regocijaban los santos, ¿recuerdan? Pues todo esto es lo mismo que va a pasar al final. Apocalipsis nos lo muestra aquí. Al final se va a exaltar esa gloria de Dios por la redención, por el sacrificio del Cordero, por la obra redentiva. Y eso va a ser maravilloso, la exaltación a nuestro Dios. Pero también está la otra parte. Dios será exaltado en los que se salvan, pero también será exaltado en aquellos que se pierden. ¿Y cómo es posible que Dios sea exaltado en aquellos que se pierden? Porque así como con los salvos, Dios es exaltado en su gracia y en su justicia, porque la gracia también tiene el elemento de la justicia. La gracia no sacrifica la justicia, como hemos visto. Entonces Dios será exaltado por su justicia y su gracia en los salvos, pero también en los que se pierden, Dios será exaltado por su justicia y su juicio. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí se está pidiendo adoración a Dios porque había llegado la hora de ¿qué? De su juicio. Miren cómo el juicio de Dios nos muestra ese carácter justo de Dios, el carácter de juez, ese oficio de juez que tiene el Señor, y cómo se nos llama a alabar y a exaltar su nombre porque su juicio ha llegado. Y luego, después, cuando se desata la ira de Dios en el juicio, en medio de la visión apocalíptica que tiene Juan, pues vemos allí en el capítulo 15, versículo 1 de Apocalipsis, y quiero leerlo hasta el 8 porque me parece muy acertado, muy igual a lo que estamos viendo aquí en nuestro texto. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban un cántico, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado. Miren la adoración al Señor por su juicio. Y luego dice el 5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios,
y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Miren cómo ese texto se parece a nuestro texto. La gloria de Dios llenó el templo cuando Dios estaba ejecutando sus juicios. Y cuando la gloria de Dios llena el templo por sus juicios, dice el texto que nadie podía entrar hasta que se hubiesen cumplido los juicios. Finalmente, mis hermanos, al igual que en nuestro texto, para Dios será la gloria del Evangelio al final y para nadie más. Al final de todo esto, la gloria será para Dios y nada más. Entonces el Evangelio es para Dios, tiene un propósito, tiene una finalidad y es Dios. Y volvemos a decir en esta parte final de este punto, que el Evangelio sea para Dios tiene unas implicaciones prácticas para nosotros, los creyentes. ¿Cuáles son esas implicaciones? Primeramente, esto derriba todos nuestros objetivos humanistas y egoístas. Esto derriba ese pensamiento que se tiene hoy en día en medio del pueblo cristiano de que el hombre es el rey y que Dios es el siervo. Esto lo derriba totalmente, porque el propósito no es el hombre sino Dios. No somos la finalidad y el objeto del Evangelio, Dios lo es. Otra implicación es que la finalidad de la vida cristiana es Dios. No solamente la causa, ¿cierto? No solamente la causa de nuestra vida es Dios, sino que también la finalidad de nuestra vida debe ser Dios. La finalidad de la vida cristiana es Dios. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese texto está muy claro, ¿cierto? Cristo murió por nosotros con una finalidad y un propósito. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, la gloria de Dios, para que la iglesia glorifique a Dios. Ese es el fin de nuestra vida, como dice el catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Constantemente vivimos pretendiendo usar a Dios como el medio para nuestra realización, pero eso es equivocado. Nosotros somos los que debemos vivir para la gloria de Él. Nosotros somos los que debemos vivir para su gloria. Dios no es el medio para llegar a un fin, y esto es importante. Dios no es el medio para llegar a un fin. Dios es la finalidad de toda nuestra existencia. Dios es la finalidad de toda nuestra existencia. Así que con esto yo quiero que concluyamos este estudio y podemos resumir lo que hemos aprendido diciendo que el santuario y el evangelio y nuestra vida como creyentes y todas las cosas que el Señor ha hecho, ha creado y decretó Dios en medio de su decreto eterno, todas las cosas primeramente son de Él, segundo, son por Él y tercero, son para Él. Y quisiera cerrar con este versículo de Romanos capítulo 11, versículo 36 que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Miren ese texto cómo resume todo lo que nosotros hemos dicho. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo les invito a que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a vivir por Él. Que oremos a Él y digamos, Señor, somos tuyos. Ayúdanos a vivir por ti y para ti. Yo les invito a que oremos. Amado Señor, gracias te damos por esta preciosa enseñanza que nos has dado hoy. Reconocemos, Señor, como dice el texto, que nosotros somos tuyos, que nuestra salvación es tuya. Reconocemos que nuestra vida y nuestra práctica cristiana es tuya, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que nosotros somos por ti, que el Evangelio que nos has dado es por ti, Señor, que nuestra vida cristiana es por ti, que tú eres la causa, Señor, y la razón de que estemos aquí. Pero también confesamos hoy que tú eres la finalidad, que tú eres el propósito, que tú eres el para qué, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como nos enseñabas hoy, a vivir con un propósito que eres tú.
a vivir por una razón que eres tú, Señor, y a vivir conscientes de que no somos nuestros, somos tuyos, estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir glorificándote con todo lo que hacemos, con nuestra vida, con nuestra práctica. Ayúdanos como iglesia a mantenernos con el evangelio bíblico, en ese evangelio en razón de ti, Señor. Limpia nuestro corazón del egoísmo, de la egolatría, de todas esas situaciones, Señor, que son pecaminosas en nuestro corazón, y ayúdanos, Padre. Perdónanos cuando hemos intentado pensar, Señor, que tú eres por nosotros y no que nosotros somos por ti. Perdónanos cuando hemos querido realizarnos en ti y no hacer tu voluntad. Perdónanos cuando nos hemos enojado porque hemos visto que no has complacido nuestros deseos. Perdónanos por todos esos pecados y ayúdanos, Señor, a vivir en pos de ti. Ayúdanos a vivir para ti y por ti. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.